Sí, ¿en qué estás? Por favor, cierren los micrófonos. Bien, entonces sigamos. Decíamos entonces que... Decíamos entonces que se producía la estricción acá, se producía Por favor, cierren los micrófonos. Entonces, dijimos que dibujamos este punto. Por favor. Haciendo una línea ahí. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y se escucha otra clase. Por favor. Profe, creo que usted tiene una opción para silenciarnos a todos. Sí, también, pero por ahí no quiero usarla porque por ahí quieren, pero sí, la voy a... Bueno, entonces, decíamos entonces, acá se producía la estricción, cuando se producía la estricción, a menores cargas, ¿sí? Iba a achicar, sí. Cuando usted volvió a reiniciar la sesión, el botón grabar quedó desactivado. Es decir, tiene que volver a apretar. Bien, ahí va, ahí está. Perdón, No, está bien, gracias por avisarme. Bueno, entonces, decíamos que estoy tratando de admitir gente, por eso es que por ahí se me hace lío. Bueno, entonces decíamos que se provocaba acá la estricción y luego se iba a ir provocando ese achicamiento en el diámetro a menores cargas y iba a terminar rompiéndose acá el material. ¿Sí? Bien, decíamos entonces que este era el campo plástico, este es el campo elástico, acá teníamos una zona donde salíamos del campo elástico y entrábamos al campo plástico. Bueno, lo que tenemos entonces es, en este gráfico, fíjense que en esta curva, ¿qué es lo que pasa acá? Yo en el pizarrón les dije que a mí el material me estaba delatando la fluencia y por lo tanto esa fluencia estaba en el gráfico, lo veía, yo lo podía ver, entonces podía sacar cuál era el sigma, porque para esa carga yo podía sacar cuál era el sigma de fluencia, ¿sí? Ahora fíjense que en esta curva no está esto, es decir, que yo no sé dónde está la fluencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendré que hacer? Bueno, hay un método para determinar dónde está cuando el material no me delata esa fluencia, que hay muchos materiales que no la delatan. Hay un método que yo puedo hacer para saber dónde está ese sigma de fluencia, y ese método se llama el sigma 0,2. ¿Qué significa el sigma 0,2? Que es el sigma del 0,2% de la deformación. Yo tengo que encontrar el 0,002 dentro de la escala de la deformación y de ahí practicar el método que ya lo vamos a ver, ¿sí? ¿Cómo se hace este método? Fíjense. Ahí, acá está. Fíjense, decíamos entonces que el método era el sigma 0,2%, ¿sí? Entonces, yo tenía que sacar, como es el 0,2%, me queda 0,02. Dentro de la escala de la deformación, encuentro el 0,02, ¿sí? Y trazo una recta paralela a la recta lineal que yo tenía de la curva, y donde me toca la curva, me da el sigma 0,2 o el sigma de fluencia que llamo de la otra forma, ¿sí? Hay dos escuelas sobre el sigma 0,2, es decir, nosotros usamos la escuela norteamericana, donde plantea que en el 0,2% de la tensión se encuentra el sigma 0,2. Están los ingleses que ellos dicen que es al 0,1%, ¿sí? Bueno, son dos escuelas diferentes, nosotros usamos la escuela norteamericana, que es la del sigma 0,2%, ¿sí? Bueno, entonces, de esta forma yo puedo determinar el sigma de fluencia cuando no me lo delata
la probeta y sacar dónde está el sigma de 0,2 en la curva, dentro de la curva. La pregunta que ustedes me dirán es, ¿por qué es tan importante, si no me lo delató la probeta, por qué es tan importante calcular esto? La cuestión es la siguiente. Nosotros cuando diseñamos una pieza, esta pieza la diseñamos con un sigma de fluencia o con un sigma 0,2. Nosotros no podemos diseñar la pieza, por ejemplo, no podemos diseñar la pieza. Por favor, los micrófonos, ciérrenlos. No lo van a poner en tapa junta. Señores, por favor, cierren el micrófono. ¿No hay solución? ¿Ninguna? Sí, hay que poner yeso, cemento, esperar que seque. Voy a venir a buscar acá. Profe, usted puede silenciarnos. Sí, eso estoy buscando. ¿Dónde lo puedo silenciar? Va a participantes y te aparece el audio de cada uno de los estudiantes. Bien. Listo. Ahí está. Bien. Entonces, decíamos que ¿por qué es importante? Esperen que empiece la grabación de vuelta. ¿Por qué es importante el sigma 0,2? Cuando nosotros diseñamos con este sigma, porque nosotros, por ejemplo, si dijéramos, bueno, pero resulta que el sigma 0,2 o el sigma de fluencia es menor que el sigma de tracción, ¿por qué no diseño con un sigma mucho más alto? Pero acuérdense lo que habíamos dicho, que cuando nosotros teníamos el sigma de tracción, llegábamos a la carga máxima, lo que se nos producía era la estricción del material. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hice trabajar mi pieza hasta esta carga máxima, lo que se me va a provocar va a ser esta estricción. Lo que va a pasar es que la próxima vez que cargue mi pieza con esta carga máxima, esto va a ser mucho más chico y lo que me va a ir provocando es que se me termine rompiendo la pieza, ¿sí? Por lo tanto, si yo lo diseño la pieza en esta zona donde tengo un sigma de fluencia, todavía tengo este hándicap, ¿sí?, de deformación que todavía no llega a la carga máxima. Es decir, que si yo tuviera una sobrecarga, que aplicarle una sobrecarga a mi material, todavía tengo este hándicap de deformación que no va a llegar a la extrusión del material. ¿Está? Por eso me interesa saber dónde está ese sigma 0,2, porque es un sigma de cálculo, ¿sí? Bien. Otro de los parámetros que habíamos dicho que necesitábamos conocer era el módulo de elasticidad o el módulo de Ion, que me podía medir la rigidez o la resistencia a la deformación elástica del material, ¿sí? Bueno, este módulo de elasticidad, vamos a hacer una curva acá. Bueno, este módulo de elasticidad, ¿sí?, lo tengo que tomar siempre en el campo elástico. No lo puedo calcular en el campo plástico porque ya estoy calculando otro módulo de elasticidad, ¿sí? Por lo tanto, lo que yo haré es diré que si este es el ángulo alfa, puedo decir que la tangente del ángulo alfa es igual a el módulo de elasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que donde yo tenga el ángulo alfa, que lo tendré en toda esta recta, puedo calcular, por ejemplo, puedo tener un sigma y una deformación, o en este punto puedo tener otro sigma y otra deformación, acá le podré llamar sigma 1, deformación 1, acá le podré llamar sigma 2, deformación 2, ¿sí? Entonces yo podré decir que, como estoy trabajando con el mismo ángulo, digo que el módulo de elasticidad es igual también a, por ejemplo, sigma 1 sobre la deformación 1,
o sigma 2 sobre la deformación 2. Son proporcionales. ¿Está? Entonces, de esa forma, de esa forma yo puedo calcular el módulo de elasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo el módulo de elasticidad únicamente lo calculo en el campo elástico. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, el módulo de elasticidad acá, ¿sí? Yo acá voy a tener, si tengo en este punto la tangente, lo que voy a tener es un ángulo. Fíjense que este es un ángulo completamente diferente o más chico que el ángulo que yo tengo, el ángulo alfa que tengo acá. ¿Sí? Por eso, discúlpenme, por eso es que el módulo de elasticidad se calcula únicamente en el campo elástico. ¿Hay alguna duda sobre esto? No. No. Bien. Bueno, esto ya lo hemos visto, incluso ustedes lo pueden ver en el video, no hace falta que lo repitamos. Bueno, acá tenemos, habíamos dicho entonces que los datos que sacábamos del ensayo de tracción eran sigma de tracción, sigma de fluencia, sigma de rotura, sacábamos la deformación, podíamos por el alargamiento de la probeta, sacábamos el módulo de elasticidad, que teníamos que tener cuidado a dónde tomábamos el módulo de elasticidad, y otro de los datos que habíamos dicho que podíamos sacar era la deformación porcentual o la reducción del área, que es estricción, ¿sí? La deformación porcentual, ustedes la tienen acá, lo pueden ver, ¿sí? Que es la longitud final menos la inicial sobre la inicial por 100, ¿sí? Que esto me da, por eso es que la deformación porcentual es en porcentaje, o la reducción del área, la estricción, que la estricción es igual a... ustedes la deformación porcentual la pueden llegar a ver como Z, ¿sí? En los apuntes que nosotros tenemos acá en la facultad, la pueden llevar, en vez de verla como E, la ven como la letra Z, ¿sí? Estamos hablando de lo mismo, siempre. O sea, ustedes tienen que darse cuenta que no importa la letra que yo le ponga acá adelante, lo que importa es lo que estoy poniendo acá, ¿sí? Y esto es lo que me está diciendo que es la deformación porcentual. En el caso de la reducción del área, creo que lo ven únicamente como A porcentual, y la reducción de área o estricción, lo que me hace, la calculo como A sub 0 menos A final, A sub 0 es la inicial, A final es el área del diámetro final, sobre el área inicial por ciento. Como estamos hablando de porcentaje, siempre tiene que estar multiplicado por 100. ¿Sí? Fíjense que en esta fórmula ustedes tienen la longitud final menos la longitud inicial. Y en esta ustedes tienen el área inicial menos el área final. ¿Por qué sucede esto? Bueno, nosotros estamos sacando porcentaje, queremos saber qué porcentaje de deformación tiene esa pieza, ¿sí? Por lo tanto, los porcentajes no son negativos. Si ustedes ponen, fíjense, acá tienen la longitud final en una probeta, cuando se hace el ensayo, siempre es mayor que la longitud inicial, por lo tanto, esta diferencia me queda positiva. En el caso del área es al revés. Cuando yo empiezo el ensayo de la probeta, el área es más grande, el área inicial es más grande que el área final, ¿sí? Por eso es que acá pongo área inicial menos área final y esta resta me queda positiva, ¿sí? Bien, esa es la diferencia que tienen entre estas dos fórmulas. Ahora, fíjense en este gráfico acá, ¿sí? Siempre estamos hablando tensión versus deformación. Fíjense las dos curvas que tenemos acá. Y acá tenemos una curva donde tiene un módulo de elasticidad muy alto, fíjense, pero la curva llega a un sigma de tracción en este punto y luego rompe el material, ¿sí? Fíjense, el área que tenemos por debajo de la curva es mucho menor que el área que tenemos en este caso.
Lo que pasa acá es que este material es un material más frágil. Al ser un material más frágil, evidentemente parece que tiene un módulo de elasticidad muy elevado, ¿sí? Donde justamente lo que tiene es poca ductilidad, ¿sí? Fíjense que llega a su carga máxima y luego, ahí nomás de su carga máxima, rompe el material. Tiene poca ductilidad, tiene mucha rigidez porque su módulo de elasticidad es alto, pero tiene poca ductilidad. En este caso, en esta curva, fíjense, el módulo de elasticidad es menor y más inclinado que el de esta curva, ¿sí? Pero fíjense que llega a una carga máxima y todavía falta un tiempo, ¿sí? Una deformación importante hasta llegar a la rotura del material. Quiere decir que esta curva es de un material mucho más dúctil que el de esta curva. ¿Y cómo lo veo? Bueno, lo veo por el módulo de elasticidad y evidentemente por el estiramiento que tiene la curva, ¿sí? Bueno, esos son los parámetros que nosotros vamos a usar en los ejercicios, y lo único que nos estaría faltando es, no sé si vamos a poder ver algún ejercicio, vamos a tratar de que sí sea. Lo último que vamos a ver es el coeficiente de Poisson, ¿sí? Que el coeficiente de Poisson es una relación entre la deformación lateral sobre la deformación longitudinal, ¿sí? Es esta relación. Bien, ustedes fíjense, estamos aplicando el ensayo de tracción con las fuerzas que se oponen. En el sentido donde estamos aplicando la fuerza, va a tener un alargamiento la pieza. Ese sentido le llamamos, por ejemplo, el eje de la Z. En el eje de la Z, por lo tanto, la pieza se va a alargar. ¿Cómo va a ser la deformación si la pieza se alarga? Si yo empecé con una pieza mucho más corta y le aplico la fuerza y la pieza se alarga, ese alargamiento va a ser positivo, ¿sí? Pero resulta que como estoy aplicando un alargamiento de la pieza, esta pieza que está en verde oscuro se va a alargar, se va a deformar, y como hay una transformación de que lo que tenía de sección ahora se va a achicar, ¿sí? Se alargó, por lo tanto la sección se va a achicar, y es la sección que me queda acá en verde claro, ¿sí? Por lo tanto, en el eje X y en el eje Y, que puedo llegar a decir que forman parte, los ejes que forman parte de la sección, va a haber un achicamiento de esa sección. Acá empezábamos con, por ejemplo, en este eje empezábamos con una dimensión, y acá la longitud, esta es mucho más corta. Hay un achicamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en el eje X la deformación en el eje X va a ser negativa, ¿sí? Y lo mismo sucede en el eje Y. Si yo lo planteo en cuanto al eje Y, voy a ver entonces que va a haber un achicamiento también, y por lo tanto la deformación en el eje Y va a ser negativa. Como tenemos, este es un material isótropo, tiene las mismas propiedades a lo largo de todas sus fibras, por lo tanto podemos decir que la deformación en X menos la deformación en X sobre la deformación en Z va a ser igual a menos la deformación en Y sobre la deformación en Z. Por eso es que podemos llegar a decir entonces que la deformación lateral es negativa con respecto a la longitudinal, que es positiva. Fíjense en este cuadrito, van a encontrar algunos datos sobre el coeficiente de Poisson. Por ejemplo, para un caucho natural, el coeficiente oscila entre 0,3 y 0,49,
para polímeros entre 0,3 a 0,45 y para metales en 0,25 a 0,4, ¿sí? ¿Para qué me sirve esta tabla? No para memorizarla y decir, bueno, yo ya sé, sino para que tenga un parámetro. Si yo estoy calculando un coeficiente de Poisson y estoy calculando para un metal y ese coeficiente me da 1, evidentemente hay algo que estoy haciendo mal porque en realidad los parámetros son entre 0,25 y 0,4, ¿sí? Es para eso, para tener conciencia de cuando estoy calculando, saber qué es lo que estoy calculando, ¿sí? Bueno, esto es un poco más de lo que expliqué recién con respecto al coeficiente de Poisson. Acá ustedes tienen todas las fórmulas desarrolladas, ¿sí? En este caso, por favor, esta fórmula está mal, así que tengan cuidado con esta. Acá es una división, no una multiplicación. Acá se multiplica, así que tengan cuidado con eso. Bueno, las unidades, ¿sí? Esto es importante, y vamos a ver que las unidades en las cuales estamos midiendo todo esto es, si estamos hablando de fuerza, estamos hablando de kilogramos, estamos hablando de newton, o estamos hablando de libras si las unidades son inglesas, ¿sí? Si estamos hablando de área, podemos decir milímetros cuadrados, centímetros cuadrados, metros cuadrados, lo mismo con newton. Y en libras estamos hablando en las unidades inglesas estamos hablando de pulgadas, por lo tanto tendríamos que poner pulgadas cuadradas. Esto, fuerza sobre área, lo que me da es tensión, ¿sí? La fuerza sobre el área me da una tensión, ¿está? Esta tensión, entonces, se va a medir en kilogramos sobre milímetros cuadrados, newton sobre milímetros cuadrados, libras sobre pulgadas cuadradas. Ahora, yo puedo decir, por ejemplo, que en las unidades inglesas, libras sobre pulgadas cuadradas, las puedo llamar PSI, que es lo que por ahí a lo mejor ustedes han escuchado nombrar. Quiere decir que si yo estoy hablando de libras sobre pulgadas cuadradas o estoy hablando de PSI, estoy hablando de tensión, estoy hablando de fuerza sobre área, de una tensión. Lo mismo puedo decir con, por ejemplo, newton sobre milímetros cuadrados. Newton sobre milímetros cuadrados lo puedo decir también que transformarlo en megapascales. Un newton sobre milímetros cuadrados es igual a un megapascal, ¿sí? Si estoy hablando entonces de newton sobre milímetros cuadrados o estoy hablando de megapascales, estoy hablando de unidades de tensión que es igual a fuerza sobre área, ¿sí? Bueno, veamos entonces ahora la deformación. La deformación era longitud final menos la inicial sobre la inicial. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es milímetros menos milímetros sobre milímetros, pulgadas menos pulgadas sobre pulgadas, metros menos metros sobre metros. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces? Vamos a tener milímetros sobre milímetros, pulgadas sobre pulgadas. Si yo simplifico esto, me queda 1, por lo tanto, puedo decir que la unidad de deformación es adimensional. Bien, vamos con las unidades del módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad era igual a la tensión sobre la deformación longitudinal, ¿sí? Ojo con eso, con la deformación longitudinal. Bien, decíamos entonces que la tensión se medía en megapascales, si eran las unidades nuestras, en PSI, si eran las unidades inglesas, o también podemos medirlo en kilogramos sobre milímetros cuadrados. Bueno, entonces podemos poner, por ejemplo, acá megapascales,
¿sí? Sobre, y las unidades de la deformación longitudinal. La deformación longitudinal habíamos dicho que era adimensional, por lo tanto no teníamos unidades, entonces quiere decir que las unidades del módulo de elasticidad son las mismas unidades que el de tensión, ¿sí? Bueno, creo que hasta acá llegamos con las unidades, me parece que no hay algo más para agregar. Me gustaría saber si tienen alguna duda. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo bien? Bueno, por último entonces, lo que nosotros vamos a calcular, porque los datos los vamos a tener, entonces son el sigma de fluencia, como habíamos dicho, que el sigma de fluencia se calculaba con la fuerza de fluencia, dividido en la sub 0, y ahora vamos a hablar sobre la sub 0, el sigma de tracción, que es con la carga máxima sobre la sub 0, y el sigma de rotura, que es la fuerza de rotura, que es cuando rompe la fuerza que es a la cual rompió la probeta, sobre el sigma de rotura. Perdón, sobre el sigma, sobre el área inicial, ¿sí? Vamos a ver entonces por qué usamos el área inicial. ¿Qué significa? Lo que nosotros hacemos cuando hacemos el ensayo de tracción, hacemos la curva, ¿sí? Hacemos la curva, y esta curva, esto es tensión y esto es deformación, esta curva la hacemos en base a ¿qué? A que tenemos cargas, y a esa carga la vamos a dividir por el área, ¿sí? Y nos va a dar esta curva. La pregunta es, ¿qué área uso? ¿Qué diámetro uso? Porque decíamos que el área era igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿sí? ¿Qué diámetro estoy usando? Bueno, para hacer esta curva voy a utilizar el diámetro inicial, ¿sí? Es ese diámetro, cuando medí la probeta antes de ensayarla, ese diámetro que tomé inicial. ¿Por qué ese diámetro inicial? Y es simple, porque yo no puedo ir haciendo esta curva con el diámetro que va tomando la probeta a cada punto de ensayo. Porque si tuviera que hacer eso, tendría que parar el ensayo en este punto, tomar el diámetro, seguir el ensayo, parar el ensayo en este punto, tomar el diámetro, y así sucesivamente. Eso, como no lo puedo hacer porque no puedo parar el ensayo, lo que hago es tomar el área inicial, ¿sí? Que es el área del diámetro inicial, y con eso dibujo toda la curva. Por lo tanto, como dibujo toda la curva, voy a tener entonces que en este punto voy a tener el sigma de tracción, que va a ser con la fuerza máxima sobre el área inicial. En este punto voy a tener el sigma de rotura, que va a ser la carga de rotura sobre el área inicial. Y si tengo acá el sigma 0,2, bueno, si tengo el sigma de fluencia, lo sacaré con el área inicial, y si no tengo el sigma 0,2, ¿sí? Entonces, yo tengo que calcular todo el ensayo de tracción con el área inicial. ¿Está claro? Esperen que admita otro. Bien. Ahora, ustedes van a ver que les pueden hacer una pregunta en algún ejercicio donde les dice el sigma real de rotura. Sigma real de rotura. Claro, una cosa es el sigma que yo tengo de rotura, que yo tengo con el área inicial, se va a cortar en unos minutos, y otra cosa es el sigma real de rotura. ¿Cuál es el sigma real de rotura? Bueno, digo que va a ser la fuerza o la carga de rotura, igual que teníamos acá, pero el área va a ser el área que tiene el diámetro final, ¿sí? Que va a ser el diámetro que es donde se rompió la probeta, el diámetro que llegó a romper a la probeta. Ese va a ser el sigma
de rotura real, ¿sí? Bueno, esto era para aclarar, en un ratito se corta, pero me parece que si no tienen alguna duda, podemos empezar en que sea hacer 1 o 2 ejercicios rápidamente. ¿Qué les parece? Bueno, nadie me contesta. Sí, arranque, profe. Bien. Quisiera sacar esto de la pantalla. ¿Va a sacar ejercicio de la guía que subió? Sí, quiero que veamos los ejercicios de la guía. Bueno, no sé cómo sacar de la pantalla lo que está compartiendo. Bueno. Ponga dejar de compartir. En la parte de arriba, profe, dice dejar de compartir. Está en rojo, me parece, o en verde. Ahí está. Ahí está, listo. Bueno, vamos entonces, ustedes disculpen, pero me tengo que amigar con la tecnología. Somos profesores de clases presenciales y nunca hemos trabajado con esto, así que es todo un aprendizaje el tema de la pandemia. Bueno, decimos entonces que teníamos 2 apuntes, que los dos apuntes tenían los mismos ejercicios. Hay un apunte que tiene más, bueno, eso después veremos si los hacemos o si nos da el tiempo, y si no, haremos lo que teníamos en el apunte de Educo. En el apunte de Educo nosotros vamos a ir a la página, los que tengan, porque hay alumnos que por ahí le han sacado fotocopia de algún apunte de un compañero, o un compañero del año pasado se los ha dado al apunte. Por algún motivo, bueno, pueden llegar a tener el apunte de Educo. El apunte de Educo vamos a trabajar con el ejercicio 56. En el otro apunte, el del profesor Bazán, el ejercicio es el 2, el número 2, ¿sí? Bueno. ¿El de la guía que subió usted es el de Bazán? Exactamente, la guía que yo subí es la del ingeniero Bazán. Y ahí vas a encontrar como el ejercicio número 2, ¿sí? Bueno, ¿qué dice el ejercicio? Yo después a esto los tengo resueltos, porque normalmente yo en clase lo que hago es que ustedes resuelvan los ejercicios y por lo tanto ustedes mismos se controlen si salió bien el ejercicio. Yo lo que voy a hacer ahora, después les voy a mandar estos ejercicios resueltos, se los voy a mandar por autogestión para que ustedes vuelvan a hacerlo y comparen y tengan el resultado verdadero, ¿sí? Que es lo que por ahí les da la confianza del ejercicio. Bueno, dice entonces, el ejercicio 56 o el 2 de Bazán dice, calcule la tensión ingenieril en KSI, kilogramos sobre milímetros cuadrados, y en megapascales, que actúa sobre una barra de sección cuadrada de lado, cuando sobre la misma se aplica una carga de 8.500 kilos. Bueno, esto es un ejercicio fácil, y lo que tenemos que hacer es sacar un resultado y pasarlo a las diferentes unidades. Si ustedes se fijan en el apunte de Bazán, se van a encontrar que en la página 31, hay una tablita donde está la conversión de unidades, ¿sí? Bueno, decíamos entonces que tenemos que sacar la tensión ingenieril, es decir, el sigma de tracción. Decimos entonces que el sigma era igual a la fuerza sobre el área, ¿sí? Decimos que la fuerza es de 8.500 kilos y el área es una sección cuadrada de 14 milímetros de lado. Es decir, que nosotros tenemos esta sección de 14 por 14, por lo tanto, el área va a ser igual a 196 milímetros cuadrados. ¿Estamos hasta acá? ¿Hay alguna duda?
Bien, ¿Por qué? Sí. sí, te ¿Por escucho. qué la fuerza en kilogramos? Porque te la está dando en kilogramos. Ah, listo, listo. Te aclaro esto. Cuando la consigna te diga, porque acordate que nosotros podemos trabajar en kilogramos sobre milímetros, en newton sobre milímetros o en libras sobre pulgadas. Si la consigna te está dando en kilogramos, bueno, vos la calculás en kilogramos. Después la consigna te dice que lo pases a megapascales y que lo pases a KSI. Y ya vamos a ver cómo lo pasamos. Pero en realidad vos lo empezás a calcular en kilogramos porque te lo dio en kilogramos, ¿sí? Bueno, esto me da 43,37 y esto me queda, como decíamos con el compañero, en kilogramos sobre milímetros cuadrados. Quiere decir que ya respondí la primera pregunta que me dice kilogramos sobre milímetros cuadrados. Bueno, lo vamos a poner acá, entonces vamos a decir que la tensión es igual a 43,37 kilogramos sobre milímetros cuadrados. Bien, ¿qué es lo que nos falta ahora? Nos falta pasarlo a megapascales y pasarlos a KSI, ¿sí? Bueno, diremos entonces que, y esto lo pueden sacar de la tablita, ustedes no se hagan problemas que cuando tomamos el parcial yo les pongo en el pizarrón todas las fórmulas y le pongo también la conversión de unidades. Ustedes la tienen que saber, porque cuando hacen los ejercicios tienen que saberla, pero para que les quede como recordatorio y no se equivoquen por eso, ¿sí? Yo siempre se los pongo en el pizarrón. Ustedes fíjense, ahí en la hojita, en la tablita, van a encontrar esa conversión de unidades. Bueno, decimos entonces que 1 kilogramo sobre milímetro cuadrado es igual a 9,81 megapascales. Por lo tanto, ya puedo sacar cuánto vale la tensión en megapascales. Digo 43,37 kilogramos sobre milímetros cuadrados me corresponde a 425,46 megapascales. Quiere decir que yo acá puedo decir que el sigma también es igual a 425,46 megapascales. ¿Está? Bueno, ahora lo resuelvo para KSI. Digo que 1 megapascal es igual a 145 PSI. Sí. Queda poco tiempo, queda un minuto. Bueno, lo termino acá y después, en todo caso, si se termina la clase, vamos a ver si podemos entrar de vuelta, ¿sí? Yo saqué hasta las 12, vamos a ver. Bueno, digo entonces que pasé a megapascales, por lo tanto tengo 425,46 megapascales, saco entonces y me queda 61,691,7 PSI. Pero fíjense, no me pidió PSI, me pidió KSI, ¿sí? Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer ahora es pasar estos PSI a KSI. Yo digo que, o sea, no lo digo yo, sino que la conversión dice que un KSI